Gloria al Señor, que en esta mañana nos permite alabarle y adorarle con todo el corazón. Espero que en casa hayan podido participar de estos cánticos tan llenos de la palabra de Dios, que nos llevan a exaltar la gloria del Evangelio de Cristo. Damos gracias al Señor que nos permita esta mañana estar conectados con ustedes. Si usted se acaba de conectar o lo hizo un poco más tarde, abrimos con una oración, invitando a la alabanza, a la adoración, y leímos el Salmo 66, que nos lleva a exaltar a Dios con sus maravillas y con su gloria. Obviamente nosotros ya mirando hacia la cruz, la gloria y la maravilla más grande que vemos de Dios es esa. La cruz es el plan de redención, es el plan de salvación. Así que le damos la bienvenida a todos los que están conectados a esta transmisión en vivo. Usualmente el resto de la congregación está aquí, o la totalidad, y allá están los menos. En los domingos, hoy tenemos un día inusual, histórico, donde todos están en casa y están conectados. Así que damos gloria al Señor. Queremos aclarar que nosotros estamos cumpliendo con lo que ha pedido las autoridades de Puerto Rico. Aclaramos que lo hacemos porque creemos que la iglesia está llamada a la obediencia en situaciones como esta. Sabemos que hay personas que discrepan, pero la realidad es que Pablo escribe a los romanos y les hace entender que la autoridad, las que gobiernan, las civiles, son puestas por Dios, y que el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, resiste, o sea, a Dios mismo se ha opuesto. Además de que el requerimiento de la autoridad para nosotros congregarnos de manera diferente en estos días no tiene que ver con aspectos religiosos, no tiene que ver con aspectos del gobierno oprimiendo a la iglesia, sino tiene que ver con aspectos de salubridad. Y creemos que nosotros como iglesia hacemos un servicio a la comunidad al hacer esto que estamos haciendo. Por lo tanto, en esta mañana le aclaro que los cánticos que usted vio son grabados. Nuestro equipo de adoración no está aquí, todo el mundo está en casa. Los que estamos aquí, los hermanos que estamos aquí, 3 o 4 personas, estamos guardando nuestra distancia. Así que estamos haciendo todo esto, y hablaba yo ahorita con el pastor José. Pudimos haberlo hecho de casa, se podía hacer desde la casa y predicar desde casa, pero la razón que pedí que nos moviéramos aquí algunos para hacer la transmisión en vivo es porque en cierta manera ayuda mucho que haya cierta normalidad en momentos donde lo normal se ha desaparecido de nuestras vidas. Y pues es mi pensar que el hecho de que usted pueda estar conectado en un sitio familiar y verme predicando desde el templo puede traer un poco de normalidad a su vida en este día del Señor. Así que damos gracias a Dios por su misericordia y queremos orar en esta mañana. Antes que todo queremos hacer la oración de confesión y arrepentimiento, y suplicarle a Dios que nos ayude con nuestros pecados en esta hora. Así que le invito donde usted está, ahí en su casa, y que exhorte también a su familia a que en este momento cada cual tenga en su corazón el pensamiento de reflexión interna, de pensar en estos días cómo hemos fallado al Señor, cómo hemos pecado contra Él, de qué manera lo hayamos hecho, y confesar nuestros pecados delante de Él, sabiendo que de Él recibimos misericordia, amplia misericordia, y sabiendo que nosotros confesamos nuestros pecados mirando a la cruz del Calvario, donde todos nuestros pecados fueron perdonados, y suplicamos al Señor a la vez que nos conceda arrepentimiento, que nos conceda no volver a esos pecados, no regresar a ellos. Nosotros confesamos nuestros pecados, pero quien nos da el don del arrepentimiento es Dios mismo, y esto es lo más importante en esa oración. Así que oramos. Padre, gracias por tu amor,
y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque Cristo ha abierto para nosotros el camino hacia ti. Gracias porque el trono de la gracia está abierto. Hay acceso libre para nosotros acudir a ti, Señor, y tener misericordia y alcanzar la gracia para el oportuno socorro cuando más la necesitamos. En esta mañana nosotros todos confesamos a ti nuestros pecados, oh Rey de Gloria. Aquellos actos de rebelión consciente, aquellos actos o pensamientos, Señor, contrarios a tu voluntad, contrarios a tus preceptos santos, a tus estándares morales, aquellas cosas que hemos cometido, sea de pensamiento o de hecho, te pedimos perdón en esta mañana. Pero también te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos debido haber hecho y no hicimos, el perdón que hemos retenido, la misericordia que no hemos dado, el amor que no hemos ofrecido, el evangelio que no hemos predicado. Te suplicamos, oh Señor de gloria, que en tu misericordia nos mires a través de Cristo Jesús, así como lo has hecho a través de tu santa voluntad, y permitas que nuestra comunión contigo, oh Señor, sea cristalina en esta mañana y que podamos recibir abundantemente de ti y de tu Espíritu gracia sobre gracia en esta mañana. Sobre estos pecados te pedimos, te suplicamos que nos concedas el don del arrepentimiento, que nos concedas volvernos de ellos hacia ti, Señor, y no volvernos más a ellos. Te suplicamos, Señor de gloria, que nos des la gracia, la fuerza, oh Señor, para alejarnos de esos pecados y correr a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, el Rey de gloria. Amén y amén. Y en esta mañana, Padre, oramos por toda la congregación, oramos por cada uno de las personas que son parte de nuestra iglesia. También oramos por aquellos que están conectados de otras partes de Estados Unidos o de otros lugares del mundo. Oramos por ellos también en esta mañana, Señor, pidiendo que derrames tu gracia sobre cada uno de ellos, pidiéndote por las personas que en medio de esta situación están enfrentando temores, están enfrentando ansiedad, están enfrentando, Señor, situaciones emocionales. Te pedimos, oh Rey de gloria, que derrames tu paz sobre ellos, esa paz que tu palabra nos enseña que sobrepasa inclusive a nuestro entendimiento, esa paz que se para como un árbitro en nuestra mente para poder tomar los pensamientos que no vienen de tu paz y hacerles no entrar a nuestra mente, sino que solamente tu paz pueda gobernar nuestras mentes. Te suplicamos esta mañana, Señor de gloria, que la paz tuya rodee a cada uno de tus hijos aquí en Puerto Rico y en todas partes del mundo. Te pedimos esta mañana por la iglesia de Cristo en el mundo entero, la iglesia universal, la iglesia que se encuentra en cada nación de la tierra. Te suplicamos, oh Señor de gloria, que derrames tu gracia, tu misericordia, tu fortaleza, tu ayuda, tu provisión en cada continente de este planeta hacia tus hijos, oh Señor de gloria, que proveas por favor para las necesidades de aquellos que enfrentan pobreza inclusive paupérrima en partes del mundo que no son la nuestra. Te pedimos por el pan diario, te pedimos que por favor, Señor, lleves el alimento a sus mesas, a sus hijos, y que en medio de esta pandemia que estamos enfrentando, Señor, tú pongas tu mano de poder y tu mano de misericordia sobre tu pueblo que clama a ti de día y de noche. Pero también oramos por los no creyentes, Señor. También oramos por
aquellos que no te conocen, pues sabemos que tú eres Dios misericordioso, que haces salir el sol sobre justos y pecadores, que derramas tu lluvia sobre justos y pecadores y que les concedes sin que ellos lo reconozcan, les concedes las cosas que tienen, la salud que tienen, los trabajos que tienen. Nosotros te damos gracias, Señor. Ellos no te las dan, pero nosotros te damos gracias por tu gracia común, por la misericordia que derrama sobre cada criatura en el planeta Tierra, y te pedimos aún por ellos, te suplicamos, Señor, que en medio de estas situaciones muchos de ellos miren al cielo en este momento donde los ojos de todos miran alguna solución, que muchos de aquellos que no te conocen al escuchar el evangelio puedan venir a los pies de Cristo, oh Rey de gloria. Y en esta mañana te pedimos especialmente por algunas personas de nuestra congregación. Te pedimos por nuestra hermana Carmencila, Señor, que sigue hospitalizada. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre ella. Te pedimos, Señor, que toques su cuerpo. Señor, tú eres el Dios de todo conocimiento, de toda sabiduría. Te pedimos que si es tu voluntad, Señor, les sanes milagrosa y sobrenaturalmente. Si es tu voluntad hacerlo a través de la ciencia, te pedimos que ilumines a los médicos para el tratamiento adecuado y correcto en medio de su condición. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Hilda, su familia, en medio de la pérdida de su madre en estos momentos, Señor, que son momentos difíciles. Te suplicamos que le consueles, Padre Celestial. Te pedimos que derrames tu gracia sobre esta familia, que le des consuelo, que le des esperanza, que le des aliciente, que les abraces, oh Señor de gloria, en medio del quebranto, y que los abrazos y la consolación que probablemente físicamente no le pueda llegar a través de la iglesia, Señor, tú lo hagas a través de tu Santo Espíritu en este tiempo. Te pedimos también por Esther, yerna de nuestros hermanos Angie y Braulio, que está de parto. No sabemos, Señor, si ya parió, pero tú lo sabes. Te pedimos por ellos, Señor, que los guardes, que los protejas, a mamá, a bebé, a papá, a todos los que van a estar yendo al hospital a verla en momentos como este. Te suplicamos que los protejas, que los guardes, que les mantengas a salvo, oh Señor, de este virus que estamos enfrentando, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos por Braulio también, posoperado de su rodilla y enfrentando mucho dolor. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia pongas tu mano, oh Rey de gloria, y si es tu voluntad tengas a bien aliviar este dolor en la rodilla de Braulio y le concedas recuperarse totalmente en tu misericordia, oh Señor de gloria. Te pedimos por nuestra hermana Grenda, la esposa de Kiko, que va a ser operada, Señor, en estos días que vienen. Te suplicamos en tu misericordia, Señor, que pongas tu mano, que guíes a los médicos en la operación, que le protejas y le mantengas a salvo de toda esta situación. Y te pedimos, oh Rey de gloria, que le conceda sanidad completa, si es tu voluntad, de lo que ella está sufriendo. En tus manos de amor la colocamos, y te pedimos por nuestra hermana Migdalia, su papá, realmente Rubén Valentín, que está hospitalizado. Te pedimos tu misericordia, te pedimos tu mano de salud sobre este hombre. Te pedimos que protejas a la familia y los que le visitarán en medio de esta situación. Te suplicamos, oh Dios, por tu misericordia, y en general por todos los enfermos de la iglesia. Te pedimos, Señor, que derrames tu gracia, tu misericordia. Tú eres Dios poderoso, tú haces milagros, Señor, tú haces obras sobrenaturales, y si es tu voluntad, sana el cuerpo como tú quieras hacerlo, oh Rey de gloria. Pero también danos la determinación y la gracia para enfrentar aquellas cosas que en tu voluntad tendremos que enfrentar
hasta el final, y que en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la pérdida, podamos glorificarte a ti y sufrir de manera piadosa, inclusive causando un testimonio a los ojos de aquellos que nos observan. Gracias, Padre. A ti sea la gloria en Cristo por siempre y para siempre. Amén. Bueno, si alguien se ha conectado un poco más tarde, pues estamos aquí en transmisión en vivo de nuestra reunión de este domingo 22 de marzo del 2020, donde en obediencia al pedido de las autoridades locales de nuestro país, hemos decidido no congregarnos físicamente, sino tener esta transmisión en vivo a través de Facebook. Así que damos gracias a Dios que usted esté conectado, haga compartir con otros para que también ellos puedan estar conectados, inclusive gente de su lista que no conocen al Señor o que no son creyentes. Compártale. Creo que es un momento donde muchísima gente está en las casas y podría conectarse y escuchar la palabra del Señor. Y queremos continuar nuestra serie. Hemos estado orando, hemos enviado algunas reflexiones y hemos decidido continuar la serie, no tomar un sermón para consolar acerca de esto. Creo que la consolación de Dios es clara en estos momentos de nuestra vida y queremos honrarlo a Él yendo a la palabra, yendo a la Escritura. Estamos en nuestra serie de sermones expositivos de el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos en el capítulo 15 de este maravilloso libro que nos muestra la promesa de Jesús haciéndose realidad en la vida de la iglesia, como Cristo prometió que llenaría con el Espíritu Santo a los creyentes y que con ese empoderamiento del Espíritu nosotros podríamos serle testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en las primeras partes vimos exactamente cómo comenzó el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, en Judea, como luego a través de la persecución los creyentes llegan hasta Samaria y se comienza ahora ya fuera de solo los judíos a evangelizar a los samaritanos, que son half-breed, o son mestizos, una mezcla racial. Por eso era que los judíos no los querían y tenían problemas con ellos, porque era una mezcla racial. Y luego vemos cómo el apóstol Pedro es llevado a la casa de un pagano llamado Cornelio y cómo a través de la predicación del evangelio Dios salva a toda la casa de Cornelio, siendo estos los primeros gentiles que vienen al conocimiento del Señor, en el sentido de una casa completa que viene a el conocimiento del evangelio. Y ahora ya en el escenario tenemos al apóstol Pablo, quien ustedes saben que fue llamado para predicar este evangelio hasta los confines de la tierra y va a ser el instrumento usado por las manos redentoras del Señor para hacerlo. Y nos corresponde ya hoy, en el capítulo 15, pasar a la determinación del Concilio de Jerusalén. Y para ponerle en contexto, recuerde que lo que sucedió es que unos maestros salieron de Judea y fueron a Antioquía y comenzaron a perturbar el ánimo de los gentiles, diciéndoles que para poder ser salvos, además de estar en Cristo, tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y recuerde que eso también incluía todas las leyes ceremoniales, y dentro de las leyes ceremoniales están todas las rigurosas leyes dietarias, sanitarias y también las fiestas. Así que les estaban indicando que aunque estaban en Cristo, tenían que añadir la obediencia a la ley de Moisés para ser salvos. Y obviamente los apóstoles Pablo, Bernabé, se opusieron a esto tenazmente, pues ellos tenían claro el entendimiento de que las personas se salvan solo
por la gracia de Dios, solo a través de la fe y solo en la persona de Cristo, sin ninguna obra requerida para la salvación. Y básicamente en eso centramos el tema del sermón pasado, donde tomamos la participación de el apóstol Pedro en este concilio y cómo su testimonio de lo que pasó en la casa de Cornelio y cómo Dios lo usó para abrir la puerta a los gentiles, entonces es usado para traer o refutar lo que estos maestros judaizantes querían hacer. Recuerden que estos maestros formaban parte en ese momento de la iglesia de Jerusalén. De allí ellos salieron y ese era el entendimiento que ellos tenían, que los gentiles, para ser aceptados, además de Cristo, tenían que guardar la ley. Y se hace este concilio y vamos a leer esta mañana los versos del 12 hasta el 35. Hechos, capítulo 15, versos 12 hasta el 35. Dice la palabra del Señor. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio
con otros muchos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría a través de tu palabra en esta mañana. Déjanos ver, oh Señor de gloria, de manera práctica aquellas cosas que están aquí y que comunicaste a la primera audiencia, que para nosotros hoy en el siglo que vivimos significan estas cosas y de qué manera nosotros las podemos poner en práctica. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Punto número 1 en esta mañana. Vamos a ver el tema primero. Cuando la flexibilidad es permitida. Ese es el tema que hemos puesto a este pasaje. Recuerde que les dije el domingo pasado, este pasaje se pudo haber tomado en un solo sermón y hacer varios puntos con cada uno de los temas que hemos tomado. Pero consideré en lo personal que era un poco difícil poder desmenuzar y traer las aplicaciones personales y aquello que debemos aprender de este pasaje si lo hacíamos de esa manera. Y lo hemos separado en 2 sermones. Y en el sermón pasado vimos cuando estar de acuerdo es incorrecto, cuando nosotros no debemos acordar con otros, y vimos que no debemos acordar con otros cuando eso nos lleva a menospreciar la doctrina bíblica, cuando nos lleva a negar lo que es esencial en la Biblia. Ese es el tema del sermón pasado. En ahora es lo contrario. ¿Cuándo la flexibilidad es permitida? O sea, la pregunta es, ¿en algún momento los creyentes podemos ser flexibles? En algún momento los creyentes podemos concordar con ciertas cosas si son de carácter secundario o si no tocan una doctrina primaria de la Biblia. Es claro, amados, que hay personas que gustan de enforzar las reglas continuamente. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de participar con alguien en algún tipo de deporte o hasta un juego de mesa. Hay personas que son guardadores de las reglas. Ellos no permiten que bajo ningún concepto, ninguna regla, por más mínima que sea o secundaria que sea, se pase por alto, sea en un juego de mesa, Monopolio, Purchase, una de esas cosas que la gente juega, o un deporte, baloncesto. Me acuerdo cuando en mis tiempos, bastante tiempo atrás, jugaba baloncesto y venía gente que parecían árbitros de la NBA, no permitían una sola cosa, era impresionante, a cada momento era falta o esto o lo otro, y le decíamos, oye loco, esto es para divertirnos, aguanta con las reglas. Pero hay personas así, y aunque el evangelio no es un juego, ni tiene nada que ver con un juego, pero nos vamos a topar con personas en la iglesia y en el evangelio que son legalistas. Nos vamos a encontrar con personas que se sienten custodios de todas las reglas, de la regla más mínima, y que pretenden que nunca exista algún tipo de flexibilidad, y más aún se glorían de hacerlo. Inclusive siguen a algunas personas que son pastores o maestros de la palabra y que se glorían también de su inflexibilidad. Pero nosotros no nos dejamos llevar por lo que nadie diga, sino lo que la Biblia establece. Esa es la realidad de un creyente. La Biblia es nuestro estándar, nuestra norma de fe y de conducta. Damos gracias por todos los buenos maestros que tenemos en el mundo reformado, toda la gente que enseña y que predica y que aprendemos de ellos, pero la Biblia es nuestra regla final, nuestra guía final. Y hoy lo que queremos ver en este pasaje es, ¿hubo alguna concesión aquí? Es una gran pregunta. Vemos que hubo alguna concesión diferente a lo que vimos en el sermón anterior, donde claramente se dijo no podemos acordar con esta gente que están pidiendo que los gentiles guarden la ley, se circunciden. No hay manera, eso está tocando una doctrina central, la doctrina de la salvación, y no vamos a permitirlo. Ahora, en este pasaje hubo un acuerdo entre todos, y en ese acuerdo debemos explorar
si vemos algún tipo de flexibilidad y hacia quién se aplicó esa flexibilidad. Así que eso es lo que vamos a estar mirando en este sermón. Y el punto número 1 es exactamente eso. Los creyentes no deben aplicar flexibilidad si al hacerlo deben comprometer una verdad esencial de la Escritura. Y con eso repasamos obviamente el sermón pasado. El primer punto es repaso y cubre de nuestro pasaje de hoy los versos 12 hasta el 18. En esos primeros versos nosotros vamos a ver cómo después que Pedro habla y Pablo y Bernabé hablan, entonces Santiago o Jacobo, depende la versión o la traducción que usted esté usando, toma la palabra como probablemente anciano principal de la iglesia de Jerusalén. Les recuerdo que este Santiago no es el apóstol Santiago que tenemos, que fue muerto en medio de la segunda persecución que se desató, que ya la vimos en el libro de los Hechos, sino este Santiago es el medio hermano del Señor Jesús, es hijo de José y María, medio hermano, quien escribió la carta que tenemos en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago. Y se entiende que Santiago llegó a ocupar este lugar prominente entre los ancianos, o sea, probablemente el anciano principal de la iglesia de Jerusalén, y es la persona que vemos que se levanta en medio del concilio o de esta reunión de los líderes de la iglesia que estaban procurando llegar a un acuerdo, y obviamente estaban procurando llegar a un acuerdo, pero era claro que no iban a comprometer ninguna doctrina esencial. Y si usted quiere más esencial que la salvación, ¿qué doctrina? O sea, la salvación es la razón de toda la historia de la Biblia. La Biblia lo que nos narra, amados, es la historia de la redención, es la historia de la salvación. Como Dios creó al hombre, el hombre pecó gravemente contra Dios, y de ahí la historia completa es Dios salvando al hombre. Eso habrá una doctrina más esencial que la salvación. Por lo tanto, el acuerdo era claro en que no se iba a comprometer la salvación. El sermón pasado creo que fuimos bastante claros en que nosotros los creyentes no debemos comprometerlo. Así que si vamos a aplicar flexibilidad en algún punto, no debe ser en doctrinas esenciales. Es lo que estamos diciendo en este primer punto. ¿Hay flexibilidad para aplicar? Hay flexibilidad, hermanos, y lo vamos a ver en cómo Santiago y el Espíritu Santo lo hicieron aquí, en este pasaje tan importante, que vuelvo y le repito, esto era un momento en la iglesia donde si esto no se tomaba bien, la iglesia podía malograrse. Era un cruce de caminos, era algo sumamente importante, y es obvio que Jesús, que es quien edifica la iglesia y quien está construyendo su iglesia, tomó cartas en el asunto. Pero en términos humanos, esto hubiese podido destruir o malograr la iglesia de Cristo si a los gentiles se le ponía la carga o el yugo de la ley mosaica para que la guardaran, circuncidándose y guardando toda la ley ceremonial. Créame, esto hubiese sido un obstáculo gigantesco para la extensión del evangelio hasta lo último de la tierra. Cuando vemos que Santiago se levanta en el concilio, una vez que callaron Pablo y Bernabé, y entonces Santiago toma la palabra. El verso 14 nos dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Santiago hizo eco del testimonio de Pedro y dice esto, dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
hermanos, para ustedes que son más inquisidores del texto bíblico y que siempre están buscando más y siempre están mirando más allá, les invito a estudiar con un poco más de detenimiento la expresión de Santiago y la cita que Santiago hace, que la mayor parte de ella está tomada del profeta Amós, creo que en el capítulo 9 de Amós. Pero no podemos negar, si usted mira la Biblia, busca Amós y se va a dar cuenta de unas diferencias en la manera que Santiago citó esto. Y eso crea para algunas personas algunos hechos interpretativos. Santiago, lo primero que hizo Santiago es que no citó esto del texto hebreo, sino que interesantemente Santiago aparentemente cita esto de la Septuaginta o la traducción griega del Antiguo Testamento que ya para ese entonces circulaba entre los judíos. Y Santiago cita esto. Al citarlo también hay algo interesante. Santiago citó esto, como que parafraseó esto. Es bueno mirar que él dice que con esto concuerda las palabras de los profetas. Él no dijo del profeta, y algunos indican que quizás hay una mezcla aquí de Amós y de otra profecía de Joel, y lo que hizo Santiago fue tomar el entendimiento de esas dos profecías para decir que las escrituras dan testimonio de que aquello que pasó con el apóstol Pedro al predicar el evangelio a los gentiles es el plan de Dios, hermanos. Yo no voy a entrar, por eso les digo a los más inquisidores que quieran entrar en algún tipo de debate acerca de que este era un verso escatológico. Ciertamente lo puede ser. Cuando uno lee esta profecía de Amós, puede ser también de carácter futuro. Para los premileniales puede significar esto cuando sea el milenio. Pero independientemente del aspecto escatológico y futurista que pudiera tener el cumplimiento absoluto de esta profecía, para aquellos que son premilenialistas, lo importante es que Santiago, inspirado en el Espíritu Santo, la trae y toma el concepto de esta profecía para mostrar que esto está en acuerdo o las escrituras concuerdan con la entrada de los gentiles. O sea, Santiago básicamente, hermano, lo que está diciendo es: esto no es una sorpresa. Santiago está diciendo esto que testifica Pedro y que también testificó Pablo y Bernabé, no es como que Dios ahora lo hizo. Esto no es como que Dios se lo inventó ahora. Esto es el plan de Dios, o siempre ha sido el plan de Dios. Y utiliza este sentido profético de Amós y quizás del profeta Joel para traerlo. Así que básicamente, sin negar ningún parte futura, en los que quieran ver alguna parte futura en esta profecía, el breve comentario de Santiago acerca de la profecía que acaba de traer es que la inclusión de los gentiles en el evangelio, hermanos, no fue sorpresiva, sino que es el decreto de Dios desde la eternidad. O sea, eso es todo. Y lo que tenemos que ver aquí es cómo los apóstoles y los líderes de la iglesia en aquel momento, inspirados por el Espíritu Santo, tomaban porciones de la Biblia e interpretaban infaliblemente estas porciones. Aunque a nosotros nos creen hechos interpretativos, ellos lo estaban haciendo de carácter infalible y llega a nosotros en la escritura como escritura autoritativa. Por lo tanto, es glorioso que Santiago está diciendo: esto no es una obra humana. O sea, esto no es de Pablo y de Bernabé. Esto no fue algo que inventó Pedro. No fue que Pedro quiso traer a los gentiles. No fue que Pablo quiso traer a los gentiles, Bernabé. Esta es la obra de Dios desde antes de todos los tiempos. Esto es lo que Dios hizo y los profetas dan testimonio de ello. Fíjate que Santiago no dice: oye, esto que dijo Pedro es cumplimiento de la profecía. No, él dijo: con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea, esto que pasó, hay palabras de los profetas que dan testimonio de esta verdad. Y la verdad que estamos mirando todavía es la misma, y es que la salvación, amados, es solo por gracia, solo a través de la fe y solo
en la persona de Jesucristo. No hay otra manera de salvación, no hay otro camino, no existe, no importa quiénes aleguen otra cosa, no importa todas las religiones extrañas que alegan otros caminos, no importa, hermanos, solamente hay un camino al Padre y es Cristo, y solamente Dios es el que trae a la gente a Cristo Jesús. Por lo tanto, cualquier unidad, amados, cualquier consenso de unidad que vayamos nosotros a formar, y que para formarlo tengamos que negar una doctrina como la salvación, obviamente es incorrecto, es pecaminoso. Estamos pecando directamente contra la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a la cual no necesita añadírsele nada. Recuerde lo que enseñamos el domingo: la ley no salva, nunca se dio para ello. La ley lo que hace a nosotros es conocer la magnitud de nuestro pecado para que nos viéramos en la necesidad de correr hacia el Salvador, correr hacia el único camino de salvación. Ahora, no solamente la doctrina de salvación es donde no podemos flexibilizarnos, sino hay otras doctrinas esenciales que usted también debe estudiar. Una de ellas, que en este tiempo se toma en poco, es la autoridad de la Biblia. Y con autoridad de la Biblia hablamos de la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. Y usted debe saber que inclusive hay grupos cristianos, tenemos que decirlo, que no concuerdan con eso, no concuerdan con eso. Yo creo que compartí esto hace tiempo, se lo repito. Estábamos en una conferencia y la conferencia era sobre la Escritura, sobre la palabra, hace unos años atrás, y hicieron unos grupos pequeños. Y me tocó con un pastor de una denominación conocida en nuestro país, muy conocida, una denominación donde tiene carácter de gente que estudia, de gente que va al seminario, que tienen sus títulos, y estamos ahí discutiendo unas preguntas, y entre esas preguntas estaba algo que tenía que ver con la autoridad de la Biblia. Y este pastor, que tiene su maestría y creo que está comenzando el doctorado, él en nuestro grupo se paró y nos dijo que si era posible que todavía nosotros creyéramos en la inerrancia de la Biblia. Él nos miró como si fuéramos entes extraños y nos dijo: espérate, yo estoy entendiendo que ustedes todavía creen en la inerrancia de la Biblia. Y nosotros lo miramos igual, como si fuera un ser que hay de otro planeta, y le dijimos: o sea que tú estás diciendo que tú no crees en la inerrancia bíblica. Y se formó este debate y whatever, y después él no vino más a ninguna de las otras sesiones, se fue. No, quizás no fuimos suficientes inteligentes para él y no vino más. Ahora, es impresionante que denominaciones importantes en nuestro país, en sus institutos, se le enseñe a los pastores jóvenes que van a ingresar al pastorado acerca de que la Biblia no es autoritativa, no es inerrante, no es infalible, sino que hay partes de ella que lo son y otras partes que no. Hermanos, si eso fuera así, votemos este libro. No hay nada más que predicar, no sabemos nada. Si toda la Biblia no es inspirada por Dios y si toda la Biblia no es autoritativa, ¿cómo nosotros podríamos saber qué parte es y qué parte no es? Sería dejarnos sin esperanza. Gloria a Dios que la propia Biblia da testimonio de sí misma. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice que toda escritura es inspirada por Dios, hermanos. La Biblia, de principio a fin, de tapa a tapa, Génesis, Apocalipsis, es autoritativa, es inspirada, es inerrante y es infalible. Eso es lo que la iglesia ortodoxa defiende, eso es lo que la iglesia reformada defiende, eso es lo que la sana doctrina defiende. Y usted tendrá que ver que en esa área no podemos flexibilizarnos. No podemos flexibilizarnos en el sentido de que la Biblia no sea la autoridad final para el creyente, al igual que con doctrinas como la Trinidad. Yo no puedo flexibilizar la doctrina de la Trinidad.
Si alguien viene a decirme, Richard, oye, quiero que te juntes conmigo, que hagamos esta cosa ecuménica y vamos a hacer esto, y yo le pregunto, ¿y bueno, tú crees en el Dios Trino? No, yo no creo en el Dios Trino, yo creo en el modalismo, yo creo que solamente Dios es uno, pero se manifiesta como padre a veces, como hijo a veces. Yo no voy a ningún sitio con esa persona a hacer nada que tenga que ver con la fe, hermanos. No significa que no pueda amarlo, que no pueda salir a comer con él, no significa que no pueda tenerle entre personas que apreciamos, pero en cuanto a la fe no me puedo unir, porque es algo que no podemos flexibilizar, son doctrinas esenciales. Si a usted le suena este nombre, T.D. Jakes, este magnate, este hombre que ha levantado un imperio creo que Dallas, T.D. Jakes, hasta hace poco, después de años de no querer retractarse, y claro, al final la presión es tanta de los demás que se retractó, pero T.D. Jakes pertenecía a lo que se conoce como el Oneness Pentecostal Movement, o el movimiento pentecostal unitario. Y unitario viene exactamente de creer o sea, no creer en la Trinidad. Y él lo promulgó por años, hermanos, por años. Es una herejía mayor, el modalismo es una herejía mayor que la iglesia condenó hace muchísimos siglos, y no podemos concordar con aquellos que no creen en la Trinidad. Así que hay unos elementos esenciales que el Evangelio tiene, hermanos, como la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Yo no puedo concordar con alguien que me diga, no, sí. Por ejemplo, los mormones. Yo no puedo decir, pues sí, vamos a un culto, traigamos a nuestros hermanos mormones, vamos aquí. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la deidad de Cristo. Ellos hablan de Cristo. Ellos hacen unos especiales de Navidad, hermanos, que le quitan a uno el aliento, los conciertos. Eso es impresionante. Yo los veo cuando lo ponen ahí en YouTube, porque la calidad es impresionante. Pero yo estoy claro que no puedo tener afinidad doctrinal con ellos, porque ellos no creen que Cristo es Dios. Ellos creen que Cristo es un Dios más, y que al final todos seremos dioses y Cristo es un Dios más, y quizás Él será el mayor entre todos, pero es solamente un Dios más, no Dios eterno y glorioso, que es la segunda persona de la Trinidad. Y así también, ¿cómo podríamos concordar con gente que no cree en la resurrección, por ejemplo, o que no cree en la segunda venida física del Señor Jesucristo? Es imposible. Son doctrinas esenciales, hermanos, en las cuales no podemos flexibilizar. Y espero que eso quede claro para usted, porque este sermón sí es de flexibilizar. Pero primero tengo que enseñar dónde no vamos a flexibilizar. Segundo punto: ¿cuándo entonces es correcto para un cristiano hacer concesiones? ¿Cuándo es entonces correcto o permisible, si lo queremos ver desde ese punto de vista, para un creyente flexibilizar? Este segundo punto, tómelo de esta manera: ahora no era un asunto de ley, sino de amor. Ese es el segundo punto. Lo que Santiago va a traer ahora ya no era simplemente un asunto de la ley de Moisés, como los maestros judaizantes lo quisieron hacer. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar toda la ley y así es que pueden ser salvos. No. Ellos, los apóstoles, estuvieron de acuerdo, y los líderes de Jerusalén, que eso no era necesario. Eso no es lo que un creyente tiene que hacer. Ellos fueron claros. Pablo, obviamente, en su disertación aquí, Pablo lo que hizo fue testificar. Pablo no se fue como hizo en la carta a los romanos y dio un tratado. Él pudo haberlo hecho y tomar a esa gente aquí, darle un tratado de la justificación solo por fe, pero él prefirió aquí testificar más de cómo Dios acompañó su ministerio con señales y prodigios y milagros entre los gentiles, dando a entender así que si Dios hizo esto es porque Dios aprobaba lo que estaba pasando y que los gentiles estaban siendo salvos sin la necesidad de la ley de Moisés. Pero ahora no era un asunto de ley, sino un asunto de amor. Santiago lo que hace es como un resumen, donde primero afirma en esos versos, ahora del 19 hasta el 29, Santiago primero afirma la verdad de que los gentiles no deberían ser forzados a adoptar la circuncisión
y el cumplimiento de la ley de Moisés, el verso 19. Eso está claro. Santiago lo trajo claramente. Antes de empezar, eso es. No, esto está mal, hermanos. Esto no es correcto. Es verdad que Santiago fue muy diplomático aquí, hermanos. Santiago no hizo para ninguna de las dos partes declaraciones muy agudas, muy fuertes. Siendo probablemente el líder principal, estaba buscando una manera de traer estas dos partes en lo que se podía acordar. No es lo que no se podía acordar, pero en qué se podía acordar, en qué se podía flexibilizar. Y Santiago entonces trae 4 cosas que él pensaba y que pensaron los demás en acuerdo luego, que los gentiles podían hacer, no guardando la ley, no circuncidándose y guardando la ley como un yugo sobre ellos, pero más 4 cosas que por amor ellos podían hacer. Y uno dice, entonces, ¿por amor a quién? Bueno, por amor a los hermanos judíos. Recuerda que ese es el issue. Aquí el issue otra vez era judíos y gentiles. Recuerda que tenemos el pueblo judío, que era el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto, el pueblo escogido. Ellos se sienten que fueron los únicos escogidos. Ese era su entendimiento por siglos y por siglos. Y ahora de repente tienen ante ellos un entendimiento de que no fue así. Dios comenzó con ustedes, pero su propósito era salvar a gente de toda tribu y de todo pueblo y de toda lengua y de toda nación. Y esto para ellos tragarlo era difícil, hermanos. Tenemos que ponernos en el lugar también de ellos. Era difícil tragarlo y había que traerlo, había que enseñar, había que discutir. Esto era necesario y por lo tanto se le trae a los gentiles la necesidad, amados, la necesidad de que pudiesen ellos guardar estos 4 puntos. Son 4 puntos que no son autoritativos en el sentido de que Santiago no está guardando diciendo, mira, ustedes tienen ahora que en vez de aplicarse la ley de Moisés, le vamos a dar una ley más pequeña, pero sigue siendo una ley para ustedes. Para poder salvarse, tienen que hacer esto. No, Santiago no está hablando aquí de salvación, hermanos. Él no está trayendo un issue de salvación. Él está trabajando, hermanos, un concepto de amor, una concesión de amor para los hermanos judíos que también iban a estar en todas las ciudades donde Santiago dice claramente se predica a Moisés. Él dice, Moisés tiene quien le predique en cada ciudad el día de reposo y quien lea la ley en el día de reposo. Por lo tanto, la realidad es que este pasaje nos lleva ahora a ver la flexibilidad que el Espíritu Santo trajo para que los gentiles pudieran también operar en amor con los hermanos judíos. ¿Y qué es lo que se le pide? Se le pide esas 4 cosas que los gentiles debían guardar. Esos 4 puntos que están descritos aquí en el verso 19 y 20. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos. Contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 3 de estas cosas, hermanos, pertenecen a la parte ceremonial, si lo queremos ver así, de lo que era la ley de Moisés. Y una tiene que ver con la ley moral, que es la fornicación. Ahora, es muy importante que la razón que se está pidiendo esto no es para salvación. Ese issue ya se dilucidó. No se le va a pedir a los gentiles esto para salvación, pero se le va a pedir que guarden estos puntos, y probablemente la petición era para no ofender a sus hermanos judíos. Recuerde que para los judíos las leyes dietarias eran muy importantes, y esto es ya entrando en aplicación
en el sermón, es importante que nosotros entendamos, hermanos, que hay situaciones de carácter cultural, por ejemplo, en las cuales nosotros podemos ser flexibles en pro de poder predicar el evangelio a personas y no ponerles tropiezo ante la predicación del evangelio. Es importante que lo entendamos, porque Pablo lo pone claramente en Primera de Corintios, el capítulo 9. Si usted quiere en su casa, abre su Biblia y ahí en 1 Corintios 9, verso 19 al 22. Y dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, y esta es la razón, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, mire bien por qué, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto hago por causa del evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo que él iba a participar de pecados de otras personas, o que él iba a hacerse adicto para el adicto, iba a ser, no, Pablo lo que está diciendo aquí es, en términos simples, hermanos: yo voy a procurar no poner tropiezo a la gente que les voy a predicar el evangelio, para que el evangelio llegue a más personas. Dice el verso 22: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todo modo salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Yo le quiero poner un ejemplo. Es un ejemplo un poquito sensitivo, pero es un buen ejemplo. Hay creyentes que por alguna razón se le hace muy difícil predicarle, por ejemplo, a la comunidad homosexual, a un homosexual. Estos creyentes tienen en sus mentes ya unos cuadros, y si ellos fueran a predicar a algún homosexual, lo primero que le van a decir es: oye, Dios odia a los homosexuales, y si tú no te arrepientes, Dios te va a destruir. Y definitivamente tiene un punto de verdad. Si no se arrepiente, Dios lo va a destruir. Pero Dios no va a destruir solamente a los homosexuales que no se arrepientan. Va a destruir a todo aquel que no está en Cristo. Va a destruir a todo aquel que no ha venido a los pies de la gracia salvadora, de la gracia regeneradora. Entonces, cualquier conflicto que nosotros tengamos, que sea cultural, que sea traído por nuestra cultura, nosotros debemos procurar no establecer murallas para poder predicar el evangelio en amor a estas personas, y que Dios salve a mucha gente, como es el propósito de él, sin comprometer verdades esenciales, sin comprometer doctrinas esenciales, sin comprometer la verdad de Dios, pero no permitiendo que prejuicios nuestros culturales creen barreras que Dios no ha colocado. Entonces, esto nos lleva a entender que por amor al perdido, hermanos, por amor al perdido, hay aspectos culturales que nosotros podemos flexibilizar. Por supuesto, si usted va a predicarle a alguien que tiene situación con la bebida,
y usted lo primero que va es a decirle: oye, tienes que dejar la bebida, el juicio de Dios va a venir sobre ti. No, hermanos, usted no puede poner esa barrera para poder predicarle el evangelio a esa persona. Entienda que su pecado mayor no es el tomar o ser un alcohólico. Su pecado es rechazar a Cristo. Su pecado es rechazar la verdad del evangelio. Y si usted pone barreras culturales, usted no va a poder alcanzar a esa persona. Ahora, no solamente vemos esto en el pasaje, podemos ir más. Aún entre nosotros los creyentes hay flexibilidad que nosotros podemos traer por causa del amor que nos tenemos los unos a los otros. Y, por ejemplo, nosotros debemos amar a nuestros hermanos de tal manera que no hagamos cosas que, aunque son permisibles bíblicamente, pudieran traerle tropiezo a los hermanos, especialmente a los más nuevos, por amor a ellos. Y 1 Corintios capítulo 8, hermanos, y Romanos 14 trata abundantemente sobre este tema, ¿ok? Este tema de aquellos asuntos de conciencia, cosas que son permisibles, pero yo debo cuidar que, aunque son permisibles, mi libertad no vaya a obstaculizar la fe de un hermano. En ese sentido, nosotros podemos trabajar con flexibilizar nuestras reglas. A veces hay personas en la iglesia que tienen sus propias reglas de cómo se vive la vida cristiana, y toman a los nuevos creyentes y quieren imponerle todas esas reglas y les obstaculizan el crecimiento en la fe, les obstaculizan la vida gozosa del evangelio, poniéndole un yugo que realmente ellos no tienen que cargar. Finalmente, para ir cerrando nuestro sermón, al final de todas las cosas, hermanos, nuestra única guía autoritativa es la palabra de Dios. Nosotros no vivimos por las guías que produce algún hermano, por piadoso que sea. Nosotros no hacemos la vida cristiana por un código de valores que fulana o fulano de tal escribieron. Nuestra guía de fe, de práctica y de conducta es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la que debe enseñarse, la que debe establecerse en el discipulado cristiano. Y eso en el pasaje donde lo vemos, bueno, lo vemos en los versos finales, 30 hasta el 35. Allí enviaron a Judas y a Silas para que acompañara a Pablo y a Bernabé, probablemente para que los creyentes de Antioquía vieran que esto vino con la autoridad del concilio de Jerusalén, de la reunión de Jerusalén, que no era un invento de Pablo y de Bernabé, sino enviaron a dos líderes de la iglesia para que llegaran y compartieran esta carta, este escrito que se hizo en consenso de que los creyentes no tenían que guardar la ley, pero en amor a sus hermanos judíos que estaban regados por todas partes, pudieran ellos guardar esos 4 puntos que se les pidió, que 3, les repito, tenían que ver con leyes dietarias y uno de ellos con la fornicación. Hay una pregunta que podemos hacer y es: bueno, pero es que todo el mundo tiene que apartarse de fornicación, todo creyente. ¿Por qué esto en especial? Bueno, usted debe recordar en el contexto histórico que para los gentiles y los paganos, hermanos, la fornicación era parte de su vida, era permitida, era socialmente bien vista, no era algo que ellos tuvieran en su conciencia como algo malo. Había paganismo en la prostitución, se fornicaba con prostitutas en los templos. Era normal que los hombres casados tuvieran una mujer afuera para explotarla sexualmente y no ir así a explotar a su esposa sexualmente. Eran conceptos que tenían esta gente y era normal. Y lo que están diciéndoles es a estos gentiles que
en la nueva vida en Cristo hay un nuevo estilo de vida donde la fornicación no es parte de ese estilo de vida. Les estaban pidiendo que se abstuvieran, o sea que como parte de su nuevo estilo de vida se abstuvieran de fornicación y de aquellas cosas sacrificadas a los ídolos, carne sacrificada a los ídolos, y de comer sangre que también pasaba, o de animales que habían sido ahogados o estrangulados y que no se hicieron de manera kosher, como llaman los judíos, o sea que es desangrándolos para que queden sin su sangre. Pero usted debe entender, cuando usted leyó el pasaje, el tono de la carta y el tono de Santiago. Aquí no había un tono autoritativo. Aquí no hubo amenazas. Si ustedes no cumplen estas 4 cosas, la ira de Dios viene. Si ustedes no cumplen esas 4 cosas, no son parte de la iglesia. No. Si usted mira el contexto, si mira el espíritu en que se está escribiendo esto, se le está diciendo a esta gente: flexibilicen esto para que puedan no ser tropiezo a sus hermanos judíos que tienen otras consideraciones al guardar la ley de Moisés. Pero tengamos claro, hermanos, que nuestra regla es la palabra de Dios. Nuestra regla es la palabra infalible y gloriosa del Señor Jesucristo. De hecho, Judas y Silas fueron allá, y si usted mira qué fue lo que hicieron, con abundancia de palabras fortalecieron el ánimo de los creyentes. Eso fueron a leer la carta, pero también dice que como eran profetas, tomaron la palabra de Dios y comenzaron a fortalecer con la palabra. Y luego en esa parte final del pasaje nos enseña cómo Pablo y Bernabé se quedaron allá mucho tiempo enseñando la palabra, discipulando, cómo la iglesia creció, cómo la iglesia prosperó, y por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos ahí en esa región de Antioquía. Haya sido por burla, haya sido un epíteto, la cuestión es que llamaron la atención, crecieron mucho, llamaron la atención viviendo como Cristo, y les pusieron ese nombre de cristianos. Nosotros debemos tener claridad de que la gran comisión tiene 2 partes, hermanos. Y a veces la pasión del evangelismo nos hace solo hablar de predicar y ganar las almas y que la gente venga, predica, amén. Esa es la primera parte. Pero recuerde que Jesús, cuando nos dio la comisión, nos dijo que predicáramos el evangelio, pero también que les enseñáramos a guardar, a observar todas las cosas que Él nos había enseñado. Por lo tanto, la iglesia tiene la responsabilidad, hermanos, de enseñar y discipular a los creyentes la palabra. Concluimos. El sermón pasado nos mostró donde no debemos flexibilizar de ninguna forma. Doctrinas esenciales, donde la Biblia nos trae la esencia de la verdad, estamos llamados a nosotros ser inflexibles, a nosotros levantar la bandera de Cristo, la bandera de la palabra, la bandera del evangelio, y no ceder ni una micropulgada de terreno a quien sea y con quien sea. Pero las cosas que no son esenciales, hermanos, en aspectos que no son esenciales, en aspectos que son culturales, en aspectos que son filosofías de esta vida, si nosotros tenemos la oportunidad de predicar el evangelio a alguien, o de que nuestro testimonio pueda llevar el evangelio a alguien, hay cosas en que nosotros podemos flexibilizar cuando la gracia de Dios así nos lo trae. ¿Por qué? Por amor a los demás, por amor a los no creyentes, por amor a los que se pierden, para no ser un escándalo a ellos. Traigo una más para que sea esto práctico y finalizar y orar. Ahora mismo, en ese presente que estamos viviendo, hay una orden ejecutiva para que las iglesias, los grupos grandes, no iglesias, para que los grupos no se congreguen. Yo me opondría a esa orden si fuera la orden de esta manera: las iglesias no se congreguen, pero los conciertos sigan,
que sigan reuniéndose las orquestas y la gente. Si eso fuera así, yo me opondría. Y yo, pues no, si en eso no hay equidad, por lo tanto nos vamos a congregar. Pero ese no es el caso. En esto han dictaminado que todas las personas nos guardemos en casa, que tratemos de no hacer reuniones donde haya cierto número de personas, y si es posible, ningún número de personas realmente. Ahora, hay pastores que están desafiando eso en Estados Unidos, y no sé en Puerto Rico, pero en Estados Unidos estaba anoche leyendo de un pastor de una iglesia de más de 1,000 miembros. De hecho, dicho sea de paso, es unitaria, una iglesia pentecostal unitaria. Y el pastor desafió a la autoridad y él dijo que hoy, yo no sé qué va a pasar, hoy él iba a estar con toda la iglesia. Y que el gobierno no podía a él hacerle shutdown porque ellos son la iglesia. Ahora, ¿por qué yo traigo esto? Porque ese es un área donde podemos flexibilizar, hermanos. Eso es un área que exactamente va con esto que estamos enseñando. El gobierno no lo está persiguiendo a él por razón de culto o de fe. No le están diciendo que cierre la iglesia o que no se congreguen por razón de que al gobierno no le gusta lo que hacen. No, es un momento donde la salud nacional está en juego. El cooperar con esto es amar la gente. El cooperar con esto es servir la gente. El cooperar con esto es dar testimonio de la luz del evangelio. Pero ellos creen lo contrario. Ellos creen que esto es el diablo que quiere cerrar la iglesia, que son demonios, y así lo expresó, que ellos van a estar reunidos reprendiendo todos esos demonios y toda esta situación mística. Que ¿sabe lo que hace esto? ¿Cuál es el testimonio de esa gente a los creyentes? Ellos creen que están defendiendo el evangelio. Ellos no están defendiendo el evangelio. Ellos están poniendo una gran piedra de tropiezo a gente para creer en el evangelio. Cuando ellos ven a una iglesia que no ama a la comunidad lo suficiente como para defenderla y protegerla, en una reunión como esa de 1,000 personas, este virus podría extenderse de manera considerable en una ciudad. De manera considerable. Si 3 personas ahí están contaminados y cada cual contamina a 3 más, esa ciudad puede tener un grave problema. Y salir de una iglesia que se supone que ame a la ciudad y que procure el bien de la ciudad. Por lo tanto, hermanos, hay áreas donde no vamos a flexibilizar. Las doctrinas esenciales son claras, pero en aquellas áreas donde podemos hacerlo, por amor, Dios nos llama a hacerlo.